Estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros aquí Entre Todos. Y Raúl Campos Martínez va a platicar con nosotros a continuación. Les quiero decir que él es profesor de la maestría en Derecho Electoral del IEM y a quien doy la bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá, Raúl. Muchas gracias, Lupita. Pues agradezco nuevamente la invitación. Hoy, además de un tema que es importante porque desconocemos acerca de la suspensión de los derechos políticos, pero también de la presunción de inocencia. Te quisiera preguntar primero, ¿qué son los derechos político-electorales? Los derechos político-electorales son todo ese conjunto de derechos que la Constitución contempla para los mexicanos ya con la calidad de ciudadanos para poder interactuar de manera efectiva con el Estado. Esos son los derechos políticos propiamente del ciudadano y los contempla el artículo 36 constitucional. Ahora, importante, ¿en qué casos pueden ser suspendidos o incluso hasta cancelados? De acuerdo al artículo 38 constitucional, pueden ser suspendidos incluso desde el dictado del auto de formal prisión. Es ahí donde prácticamente cobra relevancia la presunción de inocencia, porque el dictado de un auto de formal prisión no es el fin de todo un proceso que haya garantizado todas las formalidades del procedimiento y por lo tanto el individuo todavía no puede ser considerado como culpable en un asunto penal. Raúl, tú has escrito sobre el tema, has estudiado de la materia y hablas de la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución. Ahí estableces, bueno, que hay contradicciones. ¿Le puedes platicar a nuestros amigos del auditorio en qué consisten? Con mucho gusto, Lupita. Mira, la presunción de inocencia, para poder entrar a explicar por qué hay una contraposición con la fracción 2 del artículo 38 constitucional. La presunción de inocencia es ese derecho, prácticamente parte de los derechos humanos, que viene a cobijar a cualquier individuo para ser considerado como presumiblemente inocente hasta que no se le demuestre lo contrario mediante un procedimiento que reúna las formalidades que marca la Constitución. En este sentido, solamente el dictado de una sentencia ejecutoriada lo debe de dar como culpable o como inocente. Mientras eso suceda, ese individuo tiene que ser considerado presumiblemente inocente. El problema de la contraposición es que las reformas al artículo 20 constitucional de agosto del 2008 prácticamente integran la presunción de inocencia en el apartado B, fracción primera del artículo 20 constitucional. No quiere decir que antes no existiera la presunción de inocencia en el andamiaje jurídico nacional, pero existía a nivel de tratados internacionales. El asunto es que cuando es elevado a la propia Constitución, entonces en ese momento hay una contraposición con la facultad que tienen los órganos del Estado a suspender los derechos político-electorales del ciudadano a partir del dictado de un auto de formal prisión. Es ahí donde se contrapone con la fracción 2 del artículo 38 esta presunción de inocencia, con esa facultad de los órganos del Estado. Ahora hablas de los derechos humanos, pero también de los acuerdos internacionales. ¿Qué es lo que dicen? Porque prácticamente he revisado los que citas y prácticamente todos coinciden. Sí, efectivamente, la presunción de inocencia es un derecho que, bueno, desde la Declaración, desde los Derechos del Hombre del Estado de Virginia, pasando por los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos, es prácticamente insertado en todos esos documentos de los cuales México forma parte. Por eso es que, te comentaba yo hace un momento, la presunción de inocencia es un derecho humano que ya pertenecía al andamiaje jurídico nacional. El problema es que por el principio de supremacía constitucional estaba por encima lo que marca la fracción 2 del artículo 38, que es esa presunción de inocencia. Entonces, a la luz de estas reformas en materia de derechos humanos, cobra mayor importancia. Ahora, ¿de dónde sale esta idea de que los ciudadanos deben, en caso de que tengan un proceso, en caso de que se les prive de su libertad, tengan que ser suspendidos sus derechos? Como te decía yo al principio, la calidad de ciudadano es esa calidad que tiene todo nacional mexicano para poder actuar eficazmente con los órganos del Estado en términos políticos. Es ahí donde nace prácticamente la razón por la cual el legislador, desde el momento en que está sujeto a un proceso penal, se le deben de prácticamente coartar
cualquier posibilidad de interactuar eficazmente con los órganos del Estado. Pero coincidimos con eso, coincidimos que debe ser así por la propia naturaleza de esa contravención a la armonía social que se rompe cuando un individuo comete un ilícito penal. Pero esto no es algo nuevo, ¿no? Es algo que viene desde 1917 o no sé, ¿desde cuándo? Desde que se creó la Constitución en 1917 se insertó precisamente esto. El asunto cobra importancia porque antes de estas reformas que te comento de agosto del 2008, todos los juzgados penales, prácticamente desde su dictado del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de inmediato se ordenaba que se girara oficio al Instituto Federal Electoral a efecto de que se le suspendieran sus derechos políticos. Y a partir de ahí, bueno, pues ni siquiera el derecho pasivo de voto, mucho menos el activo de voto, podía llevar a cabo ese ciudadano. ¿Y esto es para cualquier persona que tenga un proceso, no importa la edad? No importa. Si eres mayor de edad, pero estás en algún lugar de detención para jóvenes, ¿no importa? ¿No puedes ejercer tu derecho al voto? No importa la edad. La edad solo importa para el momento de la aplicación de la pena. Aquí el asunto es que a partir de estas reformas de agosto del 2008, empiezan a suscitarse una serie de casos en donde prácticamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ve obligada, entonces sí, a resolver frente a esta contraposición de derechos constitucionales, a resolver en una ponderación para ver cuál está por encima de cuál. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene dos resoluciones muy interesantes en el tema. En el caso de Martín Orozco de Aguascalientes en el 2010 y en el caso de Gregorio Sánchez de Quintana Roo también en el 2010, en donde en el caso de Martín Orozco era perseguido por un delito menor. Se le dicta el auto de sujeción a proceso y se le suspenden sus derechos políticos electorales. El asunto es que él pretendía registrarse como candidato a gobernador del estado de Aguascalientes. El Instituto Electoral del estado de Aguascalientes obviamente le niega el registro básicamente en lo que señala esa fracción 2 del artículo 38. En ese momento, Martín Orozco presenta una serie de recursos, entre ellos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que se turna a la Sala Superior resuelve y tiene que resolver precisamente ponderando cuál de estos derechos está por encima de cuál. La Sala Superior, para resumirte, porque es un caso sí, yo sé que pero seguro que nuestros amigos lo recuerdan porque fueron muy comentados sonados en los medios, ¿no? Sí, así es. La Sala Superior resuelve que está por encima la garantía que tiene el ciudadano a ser considerado presumiblemente inocente hasta que no se le compruebe lo contrario mediante un juicio seguido con las formalidades que marca la Constitución. Y por lo tanto obliga al Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes que lo registre como candidato. Aquí, bueno, si el señor obtuvo el triunfo o no, ya es cosa aparte, pero se le respetaron Pero se le respetaron, eso es importante. Mencionabas otro caso, el de Greg Sánchez. Si te parece bien, nos quedamos con este tema, vamos a los contextos, porque sabes que aquí los libros son muy importantes, vamos a los contextos y de regreso nos platicas el caso de Greg Sánchez, que pues también quería contender para la gubernatura, pero de eso en un momentito más y les invitamos a ver esta cápsula. Claro. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus atribuciones el de promover la cultura política y democrática y contribuir a que los ciudadanos del Estado de México, a través del conocimiento de temas político-electorales, desarrollen prácticas democráticas que fortalezcan nuestro Estado de Derecho y nuestro esquema democrático en el Estado. Esas actividades tienen como objeto, entonces, incrementar la participación y el interés de la ciudadanía en la política. Entre otras cosas que el Instituto elabora para
ese fin está el de publicar distintos títulos a lo largo del año. En este caso, quiero presentarles este texto que se llama Participación Política, Administración y Justicia Electoral, una visión general de los procesos electorales 2006-2009 en el Estado de México, de Jorge Galileo Castillo Vaquera, François Lartigue y Lourdes Morales Canales, quienes son coordinadores, y este libro está publicado en coedición con el Instituto Electoral del Estado de México, el Colegio Mexiquense y la editorial Guernica. En este texto, entre otras cosas, se discuten aspectos como la administración electoral, la justicia y la cultura política, el balance de la reforma electoral de 2008 en el Instituto Electoral del Estado de México y con respecto también a la elección de 2009. Los impactos y los efectos de la reforma electoral 2008 en el Estado de México en materia de organización electoral, las instituciones desde adentro, análisis del proceso de instalación de mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral en 2006 y 2009 en el Instituto Electoral del Estado de México, el impacto de la reforma electoral en medios electrónicos de comunicación, y hay una discusión sobre los retos de la comunicación en el espacio electoral. El derecho y la justicia electoral en el sentido de quién resuelve qué, justicia electoral y procesos electorales, la relación del IEM con los órganos jurisdiccionales, acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la reforma electoral de 2008 en el Estado de México, experiencias de los gobiernos divididos en el Estado de México 2000-2009, el precio del voto y sus interpretaciones en contextos electorales, compra y coacción del voto en México tras la reforma electoral de 2007, opinión pública, tendencias políticas y la construcción de una imagen, las elecciones en el Estado de México y su significado nacional, postdemocracia, la participación ciudadana en México entre el abstencionismo y el voto nulo, cultura política, procesos electorales ciudadanos, transnacionales y votantes locales. Y finalmente un texto que se llama Elecciones del 2009 para ayuntamientos en San Felipe del Progreso, anotaciones sobre las alianzas entre comunidades indígenas y élites políticas. Este texto tiene como fin analizar distintos aspectos de la democracia electoral del Estado. Es un texto muy actual y en ese sentido quienes estén interesadas en obtener una copia gratuita de este libro pueden acudir a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México y en particular al Centro de Formación y Documentación Electoral para obtener un ejemplar gratuito. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. La libertad de expresión, o sea, que no tengas miedo a decir algo por temor a represalias. A ser escuchados, a elegir un candidato. A participar en las cosas que se deban al pueblo, ¿sí? A tener libertad de expresión y ser libres como nuestros antepasados lucharon para tener patria y libertad. Pues a elegir nuestro candidato que sea el correcto para llevar una ciudadanía correcta y tener seguridad más que nada para toda la comunidad. Pues yo creo que a elegir un buen candidato y pues más que nada que se haga valer nuestro voto.
Pues al poder votar y elegir un candidato, ¿no? Al ser escuchados y ser respetados ahora sí en el voto. Estamos de regreso y nos platicaba Raúl de Martín Orozco Sandoval, en este caso de Aguascalientes. Él pudo participar en un proceso electoral de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral, pero ¿qué pasa en el caso de Greg Sánchez en Quintana Roo? La situación muy distinta. Así es, Lupita. La situación es muy distinta por varias razones. Primera, Gregorio Sánchez ya estaba en campaña, ya había sido registrado, el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo ya lo había registrado como candidato a gobernador por el Estado de Quintana Roo. En plena campaña, prácticamente dictan una orden de aprehensión en su contra por un delito grave, delincuencia organizada, entre otros. Eso prácticamente lo obliga a ser recluido. Él, al igual que Martín Orozco, interpone una serie de impugnaciones, entre ellas el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y la Sala Superior resuelve diferente. Es más, la Sala Superior obliga al partido a sustituir a su candidato. Podría pensarse a primera vista que la Sala Superior tiene resoluciones contradictorias. En el caso de Martín Orozco, prácticamente resuelve a favor de él. Sí. En caso de Gregorio Sánchez, no lo hace. Pero es que en el caso de Gregorio Sánchez hay un tercer elemento que en el de Martín Orozco no existe. En primer lugar, la Sala Superior en su resolución manifiesta que efectivamente a Gregorio Sánchez lo cobija su derecho de presunción de inocencia, y esa presunción de inocencia está por encima de la facultad del Estado a suspenderle sus derechos políticos. Sin embargo, al estar recluido, hay un tercer elemento que es el interés colectivo de los electores, porque Gregorio Sánchez no podía garantizar que en caso de ser electo en ese proceso, En caso de ser el vencedor, ¿no? exactamente, en caso de ser elegido, pues no, nada garantizaba que pudiese protestar el cargo y desempeñarlo. Claro. Esto desde la celda no se puede, ¿no? se puede. Sí. Por supuesto que no se puede. Esto prácticamente viene a proteger no el interés individual de Gregorio Sánchez, sino el interés colectivo de los electores. Entonces, prácticamente estas dos resoluciones nos dan pie a sostener que este artículo 38, fracción 2, debe ser reformado para suspender los derechos político-electorales del ciudadano de manera diferenciada, atendiendo precisamente a estas dos resoluciones que nos dan luz en el tema. Háblanos precisamente de estas propuestas que tú haces. ¿Cuándo sí se puede permitir? ¿Cuándo no? ¿Por qué si estás en la cárcel no se podría, o en qué casos sí se podría? ¿En qué momento se decide? ¿En cuánto tiempo se tiene que dar una respuesta a todo esto? Bueno, esto depende de los legisladores, obviamente, de que haya una, pues, el planteamiento ahí está, ¿no? Sí, el planteamiento existe, y de hecho no es un tratamiento que se haga de manera novedosa. Ya se ha tratado en diferentes agendas legislativas. El problema pues es que pues no hay interés, o por lo menos por parte de los legisladores, el integrarlo a nuestra Constitución. En este sentido, Lupita, esta suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano, a mi consideración, debería de hacerse en tres sentidos diferentes. El primero, si el individuo está sujeto a un proceso, pero que no amerite la privación de la libertad, sino que permita la sustitución de otros medios de sujeción a proceso, que pueda sostenerlo en libertad, bueno, ahí seguirá gozando de todos los derechos político-electorales del ciudadano. Para el caso de que sea prácticamente recluido, que sea un delito grave, que no le permita algún sustitutivo de la pena de privación de libertad, bueno, esta suspensión tiene que ser diferenciada, y aquí se suspenderán unos y se mantendrán prácticamente gozándose de esos derechos
Otros, los que deben de suspenderse, bueno, pues es el derecho a ser candidato, pero los que no deben de suspenderse son todos los demás, el derecho a votar, el derecho a petición, todos los demás que comprende el artículo 35. Y por último, bueno, la última manera de suspender esos derechos político-electorales, a mi consideración, es cuando ya exista una sentencia ejecutoriada, que ya no admita ningún recurso que la modifique y que esa sentencia ejecutoriada sea condenatoria. Un criminal que está condenado, que ya está sentenciado ya. A él deben de suspendérsele todos sus derechos. ¿Ni siquiera votar? Ni siquiera votar. ¿Por qué? Porque prácticamente ha agredido con su ilícito al interés público de la sociedad. Entonces, desde ese momento, la sociedad no tendría por qué respetarle que su derecho a participar en algo que le interesa a todos, ¿sí?, cuando él agredió a ese interés público. Pero solo en ese caso. Los demás sí podrían votar. Los demás sí, por supuesto, porque sigue gozando de la presunción de inocencia. Oye, esta propuesta, este planteamiento, ¿se ha hecho ya del conocimiento de los legisladores o se va a llevar con los legisladores? Porque pues es un asunto importante, ¿no? Ahora que permite la ley que los ciudadanos presentemos algunas propuestas y planteamientos. Mira, yo lo he platicado con algunos amigos diputados, a quienes les ha parecido muy interesante, pero tú sabes bien que los diputados prácticamente necesitan la aprobación de su grupo parlamentario. Sí. Ellos no pueden presentar una iniciativa por interés propio. Ello me ha llevado a pensar que, de acuerdo a las reformas al artículo 35, que ya le permiten a cualquier ciudadano presentar una iniciativa ciudadana, posiblemente yo lo pueda plasmar, todas estas ideas, todo este documento, en una iniciativa ciudadana que presentaré en un futuro próximo a la Cámara de Diputados. Pues muy interesante. Oye, en el caso, si me permites regresar un poquito al caso de Gregorio Sánchez, Greg Sánchez, como así se le conocía, y todavía mucha gente lo recuerda de esa forma, porque como bien mencionabas, se le hicieron incluso varias entrevistas porque estaba en campaña justamente. En el caso de Greg Sánchez se dijo que había sido esto una venganza política. ¿Cómo evitar que cuestiones tan delicadas, que tenemos las garantías para las personas, se violenten y sea una venganza política este tema y se pueda a lo mejor considerar que a alguien no se le pueden respetar sus derechos y no puede ser votado? Mira, Lupita, desgraciadamente en este tema todavía estamos muy lejos de poder encontrar la solución. Y el problema no es que por lógica no exista, por supuesto que existe. El asunto es el cúmulo de intereses políticos que existe a los niveles del poder. Dice por ahí un dicho que cuando tu enemigo es la delincuencia organizada, pues simple y sencillamente te asesina. Pero cuando tu enemigo es un político, te mete a la cárcel, ¿no? Entonces, construyen con todo el aparato que tienen a su disposición del Estado, pues te generan cualquier delito para prácticamente quitarte de la contienda. En un análisis ya a toro pasado, como se dijera, del caso de Gregorio Sánchez, bueno, pues el año pasado prácticamente fue exonerado, fue puesto en libertad, fue comprobado que no era cierto los delitos que se le imputaban, y de hecho... Bueno, hasta pues lo dejaron libre, ¿no? Sí, totalmente, está exonerado, está en libertad, hasta participó, me parece, por ahí, también volvió a contender y ganó, en fin. Sí, pero se le negó la oportunidad en ese momento histórico, en julio del 2010, la oportunidad de ser gobernador. Entonces yo creo que como venganza política, pues todavía no encontramos la solución. No creo que los legisladores, como esa parte de la élite política que gobierna nuestro país, se pongan la soga al cuello legislando para que en caso de presentar este tipo de denuncias, bueno, pues quienes deban de ser juzgados y deban de ser encarcelados son precisamente esos políticos que hicieron mal uso de las instituciones, pero estamos muy lejos de eso, Lupita. Oye, en el caso de la presunción de inocencia, ¿todos tenemos derecho a la presunción de inocencia? Por supuesto, todos gozamos de la presunción de inocencia. Es un derecho humano, es un derecho que per se la persona misma le pertenece. No es que el Estado se lo dé. No es una gracia que nos conceda. No, el Estado lo reconoce,
pero no nos lo da porque es parte de nuestra persona. En el caso de Quintana Roo, ¿se presumió inocencia? Se presumió inocencia. El problema es que como estaba recluido, estaba privado de su libertad, pues no había una garantía de que en caso de ser electo, pues pudiese protestar y ejercer el cargo. Ahí es donde entró ese tercer elemento, que es el interés de los electores. Prácticamente ese era el que se veía agraviado si era elegido. Y bueno, ¿tú consideras que si se mete a discusión esto de las propuestas de las reformas, pueden ser bienvenidas? ¿Hay dentro de las pláticas que tú decías de los legisladores, hay consenso? Mira, hay un visto bastante bueno de manera generalizada, por lo menos con los amigos diputados con los que he platicado. No conozco, el criterio de 500. Claro. Así como funciona la Cámara, yo creo que con el criterio de los que coordinan, ¿no? De los grupos parlamentarios sería suficiente. Pero bueno, a la luz de las reformas de los derechos humanos, que prácticamente es una reforma reciente, pues esto cobra importancia y yo creo que tendría que ser incluido en la agenda legislativa. Oye, ¿en otros países cómo funciona? ¿Funciona igual que en México? Bueno, América Latina, por ejemplo, ¿funciona igual que nosotros? No, hay una aplicación diferenciada de todos estos temas, ¿no? Hay en algunos en donde sí se privilegia totalmente la aplicación de la presunción de inocencia, pero hay otros países en donde todavía no llegan a nivel de resolución que en nuestro país hemos llegado. Entonces, algunos están más atrasados y otros a nuestro mismo nivel, pero no hay ninguno que realmente haya resuelto esta contraposición que existe entre presunción de inocencia y la facultad del Estado a suspender los derechos políticos. ¿En países más avanzados qué ocurre? Pues mira, realmente necesitaría yo estudiarlo a profundidad, pero hasta donde yo tengo conocimiento no hay una solución determinante en el tema. Pero la gente que está en la cárcel no vota. No vota. Eso sí es un hecho. La gente que está en la cárcel no vota. Con algunos amigos del Instituto Federal Electoral, que también he compartido esta inquietud, bueno, pues ellos me dicen, oye, si es difícil organizar una elección con ciudadanos libres, es difícil integrar las mesas directivas, es conflictivo, se roban las urnas, hay algunos delitos electorales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con los señores que están recluidos, más bien las personas que están, hombres o mujeres, que están recluidas en centros de readaptación social? La situación sería bastante caótica, no habría ningún capacitador que quisiera ir al reclusorio. Lo entiendo, pero yo creo que también existirían los mecanismos idóneos, se les pudiese premiar a aquellos que participen en todo este evento de la capacitación para ser funcionarios, de quienes sean funcionarios, de quienes acudan a votar, podrían ser premiados con esto que existe de 2 días de buen comportamiento, se les rebaja 1, ¿no? En la pena. Y esto podría ser como un incentivo. Por supuesto. Muy bien, pues Raúl, te aprecio mucho que hayas estado con nosotros aquí entre todos para platicar de este tema y de los planteamientos que estás haciendo sobre el mismo. Al contrario, Lupita, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengas muy buena noche y muchas gracias también a usted, que tenga una muy buena semana, que la pase muy bien.